Yo desde muy chavito me di cuenta que el tema de hablar, que el tema de expresarme, el tema de estar en público, pues se me iba facilitando, que se me daba bien. Hacía una función en las mañanas, hacía otra función en las tardes, y si había oportunidad hacía otra función en el máster en las noches. ¿Quién lo iba a decir? Iba a terminar haciendo un programa con ella y que íbamos a durar al día de hoy. Ya tenemos 4 años por estrenar ya 4ª temporada también. Habiendo tantas cosas, porque los gobiernos son así, habiendo tantas oportunidades de señalar irregularidades a veces en todos los ámbitos, Sí. Nos centramos tanto en el tema personal que perdemos la esencia de hacer periodismo. La verdad es que yo siempre he dicho que quien se dedica a la comunicación, sobre todo en este pedacito de tierra que por ahí dicen que es un manicomio con vista al mar, ¿Qué tal? Bienvenidos a La Esquina del Toro. Yo soy Pepe Bencomo y me da muchísimo gusto recibir a Guillermo, Officer Guillermo, pues hasta que se logró. Al fin se nos hizo, Pepe, un gustazo estar en este espacio. No, el gusto es mío porque ya tenía el gusto de haber platicado con otras personas que igual como tú son egresadas de la Escuela de Comunicación y pues saliste al tema, ¿no? Dice, el buen Memo, desde muy chavo en la escuela empezó a dar indicios de que este era su camino, pero eso yo quiero saber, siempre me voy antes, ¿no? Antes de la escuela, Memo, ¿cómo descubriste o qué pasó por tu infancia que de pronto pudiste haber pensado, la comunicación va a ser mi línea? Pues contra todo pronóstico. La verdad es que yo siempre he dicho que quien se dedica a la comunicación, sobre todo en este pedacito de tierra que por ahí dicen que es un manicomio con vista al mar, quien se dedica a la comunicación tiene que estar consciente de lo que se está metiendo, pero cuando estamos más chavos, como fue en mi caso, yo desde muy chavito me di cuenta que el tema de hablar, que el tema de expresarme, el tema de estar en público, pues se me iba facilitando, que se me daba bien. Y pues para no hacértela así tan largo, es más o menos entre los 11 y los 13 años que yo digo, oye, me gustaría, pero yo no quería hacer lo que hoy hago. Por ejemplo, ese gusto se fue transformando. Yo en un principio quería ser cronista deportivo. Lo que yo quería hacer en realidad era periodismo deportivo. El sueño de irme a la Ciudad de México, estudiar en la escuela esta que tiene José Ramón Fernández y prepararme allá. Ese era mi proyecto a la larga. Pero sí me llama la atención porque a mí, yo te puedo decir que me tocó escuchar a Ángel Fernández, al que hacía el editorial en 4 palabras, don Fernando Marcos. Fueron las personas que yo vi cuando veía fútbol en la tele. ¿Y a quién? A mí me tocó ya más para acá, de Timbiriche para acá. No, yo soy de Timbiriche para acá, ¿no? A mí ya me tocó los inicios de Martinoli, me tocó pues surgir de David Faitelson, me tocó también toda una generación con Javier Alarcón, ya me tocó Toño de Valdés, que también ya tenía un largo recorrido, Pepe Segarra. O sea, había todo un tema en la cuestión de narración deportiva que no es lo que era hoy. El sueño, al menos mi sueño, siempre había sido ser reportero de cancha en un partido de fútbol de primera división. ¿Tú jugaste fútbol? Sí, yo jugué ¿fuiste fútbol. ¿Apasionado del fútbol? Muy apasionado del fútbol, como hasta la fecha. Yo tuve un breve paso por Corsarios de Campeche y ahí preparándonos, intentando. Y cuando vi el sueño truncado en esa parte, estaba mi otra pasión, que era el tema de comunicar, de hablar, de siempre estar metido en la plática, de siempre tener algo que decir y que me escucharan. Yo creo que esa era la primera pasión, el que la voz, el que la opinión fuera escuchada. Oye, pero lo viste, lo viste, no lo escuchaste, te fijaste en la tele. Sí, claro. Tu parámetro era la televisión. Los cronistas que veías en la tele. Los cronistas que veía en la tele, sí, aunque te porque esa época ya la radio, pues aquí no, al menos en este tipo de crónica, pues no. Porque había la del béisbol, pero inclusive ya estaba, igual yo creo que un poquito pasada, ¿no? Ya un poquito pasada. A nivel local me gustaba y me sigue gustando mucho el estilo de Pepín Zapata.
Entonces es uno de los estilos que a Hasta mí que me no gusta. nos vaya a oír Pepín, porque Se va a poner insoportable, por Ya eso de por tengo el sí. gusto de que No, ahora está es mi bien, amigo. sí, pues digo, es un ícono. Es un ícono, Después así de es. que hubieron otros un poquito, inclusive antes de que yo escuchara radio, porque yo iba al estadio y yo no podía, viendo los partidos de fútbol, yo no concebía estar en un estadio y me llevaba mi papá a ver el béisbol y yo no concebía el silencio. O sea, Es rarísimo, es sí, rarísimo. Sí, y decía Sí. yo, pero ¿cómo? O sea, no se me hacía. Yo llevaba mis audífonos y Y un escuchar radito y escuchaba la radio a los cronistas de esa época, que no, la verdad no me acuerdo quiénes eran. Y ya Pepín ya es más para esta. más contemporáneo, más más para contemporáneo. acá. Oye, y cuando te das cuenta, ¿tú ya sabías que existía una escuela de comunicación? Me enteré como a los 15, 16 años. Te estoy hablando que ¿Qué generaciones te acuerdas? yo soy la generación 25, si no mal recuerdo de la... Yo la sexta. Imagínate, hay 19 generaciones de diferencia. Si no mal recuerdo, soy la generación 25 ¿Qué de tal? la escuela de comunicación, entre 25 y 26. ¿Ya Ahí te me tocó entonces taller de radio? Sí, ya taller me de tocó. tele. Y fíjate que ahí es muy interesante porque yo ya sabía en ese entonces que iba a ser mi vocación. Al momento de tomar la decisión, yo tenía opciones de ir a administración en el tecnológico, y tenía la opción de ir a comunicación, que era la menos atractiva, y lo tengo que decir de esta forma, monetariamente hablando, iba a ser un poco más difícil. Sí pensabas en eso, ya. Entonces Sí, decías, ya lo pensaba. Tengo que pensar en algo que me deje. No, Exacto. pero pensabas que la comunicación no te iba a dejar. Yo lo que pensaba es que iba a ser difícil. Ya. O sea, entiendes que cuando agarras una carrera como lo es comunicación, el sacrificio tiene que ser mucho. Y para pegarle, como le decimos en ese entonces, le decíamos en ese entonces, ya no sé cómo le dicen los chavos, para pegarle, no teníamos derecho a fallar. Esa es la realidad. Y también en casa los papás no tenían la oportunidad de costearte 2, 3 carreras o 2, 3 intentos. Esa es la realidad. Y el hecho de yo, el mayor de 3 hermanos, pues era necesario el no fallar. No teníamos derecho a eso. Entonces, la decisión que se tomara tenía que tomarse con firmeza, por así decirlo, ¿no? Entonces, llega un momento en el que yo ya tenía más o menos decidido, y hablando con un familiar, uno de mis tíos, le dije, no, o sea, tengo estas dudas, ¿cómo lo ves? Esto es lo que me va a dejar. Y me decía él, haz lo que te apasione. Eso. Haz lo que te apasione y proponte ser el mejor. Aunque no seas el mejor, proponte ser el mejor. En algún momento le vas a pegar. Si le apuntas a un 10, le puedes pegar un 8, le puedes pegar un 9. Si le apuntas a un 8, le vas a pegar un 6. Entonces, me decía él, y creo que con esa filosofía y con esa idea he hecho muchas cosas, logrado en el ámbito local. Los pocos o muchos éxitos han sido con base en eso. Siempre intentar ser el mejor, intentar destacar, intentar hacer las cosas diferente. Y también cuando decidí estudiar comunicación, esa fue una parte que luego la complementé con otra cosa. La complementé entrando a trabajar en televisión es más, entré a trabajar en televisión primero y luego comenzaron las clases. Oye, pero vamos por intentar ir Por poquito partes. en orden. No, digo nada más para tener un orden cronológico y yo pueda hacerme una idea mental del proceso, tu proceso hasta llegar a la actualidad. Entonces, primero trabajaste. Por cuestión de días. Bueno. O sea, yo me inscribo en la escuela de comunicación. Yo me inscribo Pero ¿qué pasa por tu cabeza para decir, oye, ¿por qué pensar en el trabajo en la televisión? Porque ya habías escogido. Claro, yo ya había tomado la decisión. Okay. Yo quería hacer comunicación. A mí el tema técnico no lo desconozco. Yo comienzo en área técnica. Entonces... ¿Y dónde empezaste? O sea, ¿dónde fuiste a pedir trabajo? En ese entonces era TMC, Canal 43, sí. Okay. 76 en ese entonces. Mi primera experiencia fue así, en cable, y empecé haciendo cámara, como a los practicantes nos metían, ahora le vete a hacer cámara y aprende, y a partir de ahí, a las 2 semanas empezaron las clases en la escuela de comunicación, y ahí empezamos igual a hacer pininos, a prepararnos, y la verdad que cuando algo te apasiona, y yo siempre lo he dicho de esa forma, la comunicación es mi pasión. O sea, sí, no lo puedo describir de otra forma. Y además le buscas, porque claro. Sí, yo tuve esa idea igual cuando entré, descubrí que, digo, a mí no me tocó todavía talleres, me llevaron a hacer radio, a Radio Casa de la Cultura, que eso fue un éxito, porque te motiva. Claro. Pero si no hubiera sido por eso, quién sabe. Y después ya me dediqué a otras cosas, pasando por mucha prensa escrita, pero tienes razón. Cuando uno dice, es por aquí,
lo que haya lo buscas y lo conviertes en positivo, porque si no, Sí, claro. muchos dicen, no, no hay esto, pues que es que no hay Mac, es que tal vez no hayan cámaras pro o brocas y no, me voy, ¿no? No, fíjate, y la verdad, siendo Que muy, sabemos muy que no va sincero, por allá. que no va por allá, claro, porque siendo muy sinceros, había muchos espacios en ese entonces para practicarla de la comunicación. Fue una época en que hubo un Hubo un apogeo, brote, ¿no? o Un sea, boom, sí. llegamos a tener en Campeche 4 canales, creo, de televisión, una cosa así, Sí, sí, sí. algunos en cable, algunos en tele abierta, o el caso de TRC, pero había dónde. Y la escuela de comunicación complementaba muchas cosas, esa es la realidad. Ya había taller de radio, taller de televisión, ya había el taller de redacción para hacer textos periodísticos, y empezaba el tema de la radio en línea. Exacto. Ahí fue donde yo hice el cambio de lo técnico a la cuestión de estar al frente, a la cuestión de hablar un poco más, de meterme a ese rollo, ¿no? Fue en la escuela. En la Donde, escuela. Hice en línea, se llamaba sí. el Y ahí espacio. tenías un programa. Tenía un programa, lo compartía con Perla Gamboa. A Perlita le mando un saludo. La verdad es que fuimos partners mucho tiempo. Ahí estábamos con la misma Ildelisa Lares. Había una banda ya que luego fue semillero, que se repartieron en varios medios. El mismo caso, y ahorita de los que recuerdo, Fernando Félix, Yamile Cambranis, y gente que al final terminó trabajando en medios y terminó haciendo cosas interesantes y colocándose en medios. Incluso ahora veo el caso de este muchacho que te comentaba, Fernando Félix, que está haciendo contenido en redes. Él está en Canadá ahorita y se dedica a hacer contenido en redes y está muy padre, ¿no? Sí, le ha ido bien ahí en el TikTok. Pero ha sido semillero la escuela de comunicación, la preparación. Sí es cierto, siempre hay cosas que corregir, ¿no? Pero la verdad es que se ha complementado muy bien y si sales con una idea muy, muy general, sí, pero sí sales con la idea de lo que tienes que hacer. Sí, digo, más en esta época, yo entiendo que en la época que les tocó a los primeros y a mí, pues era un complicado porque inclusive se pensaba que no iba a haber el mercado laboral, porque a lo Sí, mejor pensaban que tenía que ser en medios de comunicación. Ya exacto. vimos que no, que un comunicólogo no necesariamente tiene que trabajar en un medio de comunicación para empezar. Así es. De hecho, el perfil con el que egresamos esa generación, ahorita no recuerdo, te digo, si somos la 25 o la 26, con el perfil con el que egresamos no nada más es de periodismo, porque antes era un perfil periodístico, sino el de comunicación organizacional. Ya. Y es ahí donde hay mucha gente que se dedicó al tema empresarial, hay mucha gente que se dedicó al marketing político, hay mucha gente que se dedicó al marketing en general, y ahí va, pero la verdad es que hay mucha gente también que decía que cierren un tiempo las Sí. generaciones de la escuela de comunicación. Hoy el mercado laboral es mucho más difícil en cuestión de formalidad, pero te da mucha amplitud en crear proyectos propios, en crear y generar contenidos propios. Ya hay esa facilidad. Antes una producción te costaba un dineral. Hoy una producción puede hacerse con un teléfono, con un micrófono decente y hay muchas herramientas ya. Fíjate que yo creo que por ahí va, porque hoy inclusive estuvimos, bueno, este programa no sé cuándo va a pasar, pero es un decir, ¿no? En esta época que estamos haciendo esta segunda temporada, seguimos viendo lo que comprobamos cuando inició esta última generación que está estudiando ahorita la carrera, que las carreras en todas las escuelas, no solamente en el Instituto de Ciencias de la Comunicación, están a la baja. Hay Sí, otras que están a la alza. Yo creo que tiene que ver, ese es mi particular punto de vista, con esto que acabas de decir, de que las herramientas están muy al alcance. Y hay quien piensa que a lo mejor ya con poder ejercer el salir a la calle y grabar, ya te consideras. ya Es un tema, ¿verdad? No toques ese tema porque me pongo especial en ese Te tema. digo, entiendo, y yo creo que puede ser por ahí. No necesariamente es un punto de vista, pero lo que sí es una realidad que hay una carencia de interés ahorita, en este momento, estamos hablando del 2025, ya lo veíamos desde... Porque ya no lo ven necesario. Ajá, O sea, ya cualquiera pero agarra un estarás de acuerdo teléfono. conmigo que es un error. Sí, claro, es un La error. preparación no puede estar de más No, nunca. la preparación no está a conveniencia. O sea, no, si quieres te preparas, si no, no. Los que son los mejores, y con los mejores quiero decir los más preparados, los que tienen
más impacto, aunque esto puede ser un poco dual. Sí. La realidad es que no se miden seguidores, no se miden likes. No. Vivimos en una época en donde el éxito, o lo que queremos concebir como éxito, se mide en likes, y la verdad es que no es así. No, porque además puede ser muy efímero, pienso yo. Sí, claro, una cosa, y esos son entre los amigos que ya estudiaron comunicación, que son más chavos. Yo tengo 34 años, estoy por cumplir 35. Nos tocó esta transición, y lo platicábamos antes de comenzar, nos toca esta transición entre lo análogo, lo digital, y ahora el boom de la inteligencia artificial, la producción de contenido en redes, estas redes que son cada vez más fugaces, los contenidos son mucho más fugaces, y nos toca enfrentar el hecho de ser profesionales en un área que ya no requiere profesionalización, al menos de manera superficial, ya no la requiere. Te decía, cualquiera puede agarrar un teléfono y empezar a hacer videos, y empezar a decir lo que quiere, y empezar a decir sandeces. Pero yo les decía a esos compañeros, y les decía, está bien que lo hagan, no hay que confundir, al menos en lo que me toca a mí, que hoy tengo la oportunidad de expresarme en algunas redes y en programas, y hablar de temas de fondo, temas de política, temas de políticas públicas, cosas un poquito más, que requieren un poco más de conocimiento. Les decía yo, es que no es lo mismo hacer entretenimiento que hacer periodismo. Claro. O sea, no es lo mismo tener el compromiso de informar o de opinar a solamente hacer contenido muy efímero. Sí. Y hoy, quienes somos egresados de comunicación, nos enfrentamos a ese reto, a no bajar el nivel, como dicen por allá, ¿no? A no ceder ante lo fácil que puede ser confundir estas situaciones. Un profesional en comunicación de la escuela que sea, siempre tiene que distinguirse por la calidad del trabajo. Hay quien dice por ahí, no, pues ¿saben qué? Se está quemando una casa porque la incendió la policía, sin tener pruebas, sin tener el trabajo periodístico de fondo, sin tener la responsabilidad para poder dar y dar a la población alguna información que puede ser trascendental. Entonces, hoy por hoy sí es cierto, estamos vigentes, sí estamos vigentes, pero el reto es mayor. Tenemos que adaptarnos a todo lo que viene y seguir manteniendo el nivel y no bajarlo, porque siempre lo que tiene que distinguir esto es la calidad, yo creo. Claro, y la credibilidad, porque es lo que te va a sostener. Esa no se compra en No, la tienda de la esquina. porque te digo, la puedes perder En un segundo. En un momento. Oye, Memo, pero antes de seguir avanzando en estos temas, ¿cuál fue tu experiencia laboral que digas, "Uy, me marcó bastante"? O sea, ahí aprendí mucho. ¿En dónde antes de dedicarte a lo que hoy te dedicas dijiste, uy, porque te fue malo, porque te fue bien? Porque a veces aprendemos más cuando nos va mal. Sí, de los trancazos aprende Sí. uno. Mira, me tocó estar en Telesur aproximadamente, no recuerdo si 4 o 5 años. Pues fue un buen tiempo. Fue un rato, sí, un rato. Yo hice... Y Telesur pues estuvo en el top. Y Telesur estuvo en el top. Sí. A mí me tocó lo último del top. Lo último, o sea, yo fui el ave de mal agüero. Ya después de un año, creo, de estar ahí, pues pasa lo que pasa con esta empresa que estaba en el top y que de repente... tenía que ver con cuestiones políticas. Claro, independientemente claro. de que, como tú dices, hubo un ejercicio periodístico que sí le metieron ganas, además de dinero. Había toda una estructura. Sí, y claro. Esa es la parte que uno dice, te das cuenta de lo que es. O sea, de lo que es hacer televisión en forma, Claro. hacer una producción en forma. Y yo creo que de las mejores experiencias que yo tuve fue precisamente esa, porque al final era algo que me gustaba. La vida me obligó de alguna forma a tener que estar mucho tiempo ahí, trabajar mucho ahí. Entonces aprendí a hacer de todo. En las mañanas hacía yo el guión del noticiero para que iba directo al teleprompter. Y me tocó Y eso hacer... no está fácil porque tienes que agarrar la información de todos lados desde que llegas, ¿no? 6, 7 de la mañana. El manejo de información, jerarquizarlo Sí. y luego cabecearlo. cabecearlo, sí. además meterlo en un formato que el conductor lo pueda decir en 30 segundos, o sea, por nota. ¿Quién era tu conductor en ese Gerardo momento? Miscoal. Lo llegó a hacer también Rosaura Mijangos. Sí, pero además Gerardo pues ya tenía el título de doctor. Sí, así. sí, no, era el doc, Sí, sí. sí. Un buen tipo también, por Sí, cierto. sí. Aprendí muchísimo de él, como también aprendí muchísimo de la misma Rosaura, Sí. de Rosaura Mijangos. Crearon escuela sin querer crear escuela, porque también te decía, fue de las experiencias más padres que tuve, porque hacía una función
en las mañanas, hacía otra función en las tardes, y si había oportunidad, hacía otra función en el máster en las noches. Sí, te exprimían. Sí, no, hoy digo, ¿cómo hice eso? O sea, ¿cómo me daban tantas horas? Pues estabas joven, bueno, más estaba joven, bien digo. estaba bien chavo, tenía yo, 20, cuando estaba en 23, fíjate, 22, estabas 23 años. pero en el apogeo. Había fuerza para hacer lo que Claro. quisiera. No, y aparte, pues estabas absorbiendo información. Sí, no, ahí aprendí de todo. En ese entonces todavía se bajaban las señales del satélite, Claro. aprendí a switchar, o sea, muchas cosas. Una experiencia muy padre. Pero así como hay experiencias de ese tipo, en mi tiempo de camarógrafo me tocó cosas que, híjole, que sí te marcan, que te dejan así como que simbrado. Yo recuerdo mucho un accidente en el malecón de la ciudad en la que fallece una niña. Le cae un poste. No sé si recuerdan, un carnaval. Sí, sí recuerdo, Entonces, tristemente. nos tocó a Después del bando. 25 metros de distancia y ver la imagen, el impacto de eso y tener que grabarlo. O sea, me tocó cubrir policíaco también en algún tiempo. Y son cosas que te marcan, ¿no? Y algo que yo siempre decía, no quiero perder la sensibilidad ante esas cosas. Porque veías un accidente y de repente pues, te aventabas 4, 5, 6 accidentes fuertes durante una semana y le ibas perdiendo la sensibilidad a esas cosas. Sí, pero yo entiendo eso, lo he visto con los compañeros aquí en TRC, me ha tocado desde los más antiguitos hasta los que hoy tenemos, que aquí tenemos a Hugo y a Bernardo ahorita acompañándonos. Sí, pero Bernardo no está muy nuevecito. No, ¿verdad? ¿No? Por eso ya son de los que van quedando. Pero ellos saben que esa se convierte en una profesión también. Sí. Y llega un momento en que tienes que estar firme, Sí. porque ese es tu difícil. trabajo. Entonces sí se convierte difícil. Y tuve la suerte de estar con algunos compañeros que no me tocó accidentes, pero sí me tocó, por ejemplo, rebambaramas políticas, y donde lo último que tenía que hacer el camarógrafo era apagar la cámara o bajarla. Y contra todo, y contra quien se venga encima, porque sí, este es mi trabajo y de eso depende. Para eso estoy yo acá, dice. Entonces dice, tiene su labor. Ahora, ¿con qué cámara grababas tú? Tiene su labor, tiene su valor, quise decir. Sí, tiene un valor muy, muy importante y ser fuerte mentalmente. Yo recuerdo que aquel día de ese accidente yo regresé a mi casa choqueado. Choqueado. Sí, o sea, choqueado, así tal cual. De esas experiencias, ¿de qué cámaras? A mí todavía me tocó el mini DV. Grabar con mini DV. Pues, fuiste más para acá. O sea, sí, yo me acuerdo. Los camarógrafos. Sí. Unas cosas así y el cassette así. Sí, no, yo ya soy empezaste con mini DV. Mini DV. Pero entonces, mini DV ya usaste en TMC. Sí, ahí ya me ¿Ya tocó. después te fuiste a Telesur? Sí, después pasé a Telesur. Ahí estuve en Telesur. Y en Telesur, al final de esa etapa, bueno, yo sentía que ya me estaba estancando, porque también, como pues hasta ahora, bueno, años lo tengo que decir. 5 años haciendo noticias, todo eso que me estás diciendo, switchar y... Pues 5 años. Fue una friega. Fue una friega. Ya tenía yo a mi hijo, ya tenía compromiso, entonces también, era lo que te decía yo, fallar no era una opción. Claro. O sea, donde en el que estuviera, fallar no era una opción. Yo sentía que me estaba estancando en Telesur porque también la empresa se estancó mucho tiempo. De ser una empresa top en el sureste, se estancó y dejaron de crecer y empezaron a sobrevivir y propio de una empresa también con problemas, ¿no? Pero llega la oportunidad y ese creo que fue una de las decisiones más difíciles. Ya se me había metido la idea de que me empezaran a dar espacio ya era reportero, ya había empezado yo a reportear. También. ¿Eso no lo habías hecho antes, en esos 5 años? En esos 5 años no lo había hecho. Ya. Los últimos 2 años de Telesur ya era yo reportero. Ya. Y empezaba a cubrir ya Congreso del Estado, notas políticas, empezaba yo a ya enfilarme hacia ese lado. Y se me empieza a meter la idea de querer opinar. O sea, se me metió el cuscús ya de hacer una cuestión de opinión mucho más fuerte. Y no había los espacios en Telesur. Esa es la realidad. Había personajazos que hoy tengo el gusto de llamarlos amigos. El caso de Tomás Zapata, ¿no? Así como el caso de Tomás Zapata, Paco López. O sea, gente que ya tenía muchos años en esto. Y pues a mí se me metió la idea de querer opinar y no había el espacio. Esa es la realidad. No me lo daban. Exacto. ¿no? O sea, una empresa con ese renombre era difícil que te dieran una oportunidad. Y había gente en mi misma área que llevaba años y nunca la habían dejado hacerlo.
y gente valiosa. Claro, la empresa tenía sus políticas, Exacto. sus formas respetables y todo. A lo mejor no era el perfil que ellos buscaban para esos temas. Pero viene el tema de redes. A mí me ofrecen en ese entonces, Tiempos Noticias, me buscan y me dicen, vas a hacer imagen y rostro del proyecto. Y entonces ya me meten en una situación en la que tengo que poner en la balanza y vaya a ganar mucho menos. Estamos hablando que ya con Omar. Con Omar Vargas. En el 2015 o antes. No, es antes, ¿no? Es antes, como el 2013, 2000. Fíjate, fue 2016. Fue 2016. A mí me toca 2016. Ya había entrado, por ejemplo, a gobernar a Alejandro Moreno. Ya era gobernador Alejandro Moreno. Entonces, no, ya tiempos, ya se había. Ya se había. Porque empezó antes. Sí. Te lo digo porque, bueno, Omar estuvo acá, fue director. Director y un poco nos platicó su historia. Sí, a mí me toca ya. Lo tengo que decir de esa forma. Omar fue parte del gobierno y gozaba de muy buenas amistades dentro del gobierno y el proyecto que él tenía en ese momento, él lo delegó. Entonces la persona a la que se lo delegó me busca y me dice, oye, te quiero a ti haciendo esto aquí y quiero que lo hagas acá. Y le digo, oye, pero yo tengo trabajo. Pero me dice, oye, pero es que aquí vas a opinar, aquí vas a hacer entrevistas, aquí vas a hacer esto, vas a ser rostro de esto. Y quieras que no, también quien se dedica a la comunicación tiene que tener un poco de ego. A veces exageramos, pero sí tiene que tener un poco de esa hambre y esa ambición por figurar, y sobre todo quien hace comunicación política. Pero pues a lo mejor era lo que estabas buscando, ¿no? Llegó el momento que yo me perfilaba hacia allá. Pero viene otra oportunidad al mismo tiempo, ser conductor de noticias en TV Azteca, cuando TV Azteca estaba con mucho más fuerza aquí en el estado. Me ofrecen ser presentador de noticias en TV Azteca y hasta el casting hice, ya me había yo quedado. Entonces estaba yo con 3 opciones: quedarme en Telesur, irme a TV Azteca con un sueldo un poco más alto, o irme a la opción que me daba menos dinero en ese momento. Pero te daba mucho más control, ¿no? Exactamente, y además me dejaba hacer lo que yo quería. Ya. Y otra vez fue la misma decisión de hacer lo que me gusta, lo que me apasiona e intentar ser el mejor o destacar cuando menos. Y es cuando yo recuerdo que lo platiqué con mi esposa y le digo a mi esposa, ¿qué hacemos? Me dice, no, ¿qué haces tú? Le digo, no, ¿qué hacemos? Esto nos impacta a los dos. Y me dice, mira, lo que vayas a hacer, ahí vamos a estar, te vamos a apoyar. Y es ahí donde no quiero decir que fue un paso al vacío, porque no lo fue, pero sí fue una decisión difícil. Dura, difícil, porque sabíamos que los primeros meses iban a ser complicados y es una decisión que se da. Al final la di y de ahí me encarrilé a hacer comunicación, coberturas, entrevistas, entrevistando candidatos. Me tocó cubrir el debate presidencial en Mérida cuando en esta elección histórica en la que gana Andrés Manuel López Obrador. De ahí vienen muchas cosas buenas hasta que me toca ir un tiempo al Congreso del Estado. Me dieron chamba en el Congreso del Estado en temas de comunicación, asesorando en el Congreso del Estado. Y ahí regreso. Dije, no es lo mío. O sea, llegué al Congreso y dije, no es lo mío. Lo puedo hacer, tengo ciertas facilidades para esto, pero no es lo mío. Lo mío es la comunicación. Yo tengo que regresar a hacer lo que hago mejor o con donde me siento mejor, ¿no? Y es ahí donde creo mi primera página de noticias. Ya me decido a crear el espacio propio. Y ahí empezamos. Ahí empezamos a trabajar, a reportear, a hacer lo que sabíamos hacer. Y eso nos abre la puerta a otra posibilidad. Cuando comienza el boom de los podcasts y comienza el boom, todavía a nivel nacional, a nivel local no había. Sí, porque yo creo que igual ahí Omar, y él lo reconoce, el venir aquí, perdió la oportunidad de continuar creciendo. Sí, porque a él le toca el momento de descubrir eso que muchos no habían visto, que venía el boom de las redes sociales. Sí, ahí venía el boom de las redes sociales. Y él lo descuida, por decirlo de alguna manera, porque pues es el propietario. No, al final de cuentas. Es proyectos. Hoy que me toca estar. Claro. Pues sí, del lado donde estaba él, son proyectos. Sí, pero a lo que voy es que él sí tenía esa visión. Sí. Y sí sabía que las redes sociales iban a ir muy fuerte. Sí, claro. No. Porque sí le metió fuerte a eso. Le metió muy fuerte a redes y se colocó como uno de los pioneros y muy fuerte.
Y te decía yo aprendí mucho, por ejemplo, de el doctor Miscoal, aprendí mucho de Rosaura Mijangos, aprendí mucho del mismo Omar, porque la verdad aprendí mucho de Omar. Y todos aquellos que en algún momento fueron mis jefes, yo le aprendí mucho. El mismo Marco Zapata en la cuestión de producción de notas y contenido. Uno le aprende de todo. Pero este boom de las redes sociales, ya nosotros... ¿A ti te agarra en tiempos o en la transición? O ¿Qué? sea, cuando ya cuando empiezan a despertar las redes sociales aquí en Campeche. A mí Porque me hablabas de que No, a mí me pues tocan en tiempos. México. A mí me tocan tiempos. Todavía a nivel local, sí, Tiempos tenía ya un prestigio. Tiempos Noticias tenía ya, era pionero en el tema de redes sociales y era el más fuerte en ese momento. Porque fue uno de los Fue primeros. uno de los primeros, exactamente. Pero me toca apostarle todavía al tema de redes. A mí todavía no me tocó tan duro el tema de redes hasta cuando nos vamos a redes, que es cuando ya estando ahí empieza el boom. Empieza el boom de las redes y todo se empieza a mover con base a las redes. Incluso antes los mensajes gubernamentales eran a través de televisión, Sí, radio, claro. los medios convencionales. Y luego hacen también la transición a redes. Sí. Entonces, a mí el boom me toca ya ahí. Me voy al Congreso, regreso, me toca trabajar con la página de noticias propia y dándome cuenta que no era suficiente para lo que yo quería, proyecto propio, empiezo a buscar, hoy sí que a 4, era la idea que yo tenía en mente, para crear un podcast, para crear un espacio en el que pudiéramos hablar de todo sin tener que ser acartonados y los típicos programas de opinión política. Y es ahí donde se nos ocurre un grupo de amigos, entre ellos Verónica Astorga, que hoy también hace periodismo político, crear la cabina. Y yo creo que ese ha sido, que es así como otro hijo, el hecho de crear la cabina junto con ella y aventarnos, porque también fue otro Sí, boleto. En ese claro. momento fue un cambio de gobierno, fueron muchos cambios. Y aventarnos a hacer la cabina creo que ha sido de las experiencias más padres que me ha tocado, las experiencias que más me ha enseñado. Dentro de estos, precisamente hoy, 12 de marzo, cumplimos 4 años ya con el tema de la cabina. Y creo que ha sido de las experiencias más padres que me ha tocado. Le he aprendido muchísimo. O sea, empezaste prácticamente terminando el sexenio anterior. Sí, Para ubicarlo en sí, un para ambiente. ubicarlo temporalmente. Realmente la cabina se iba a estrenar en agosto del 2020. Puchis, En agosto estábamos del todavía en 2020. plena pandemia. Sí, en agosto del 2020 lo íbamos a empezar. Y tema pandemia, todavía no había explotado la pandemia, como quien dice, me parece, No, ¿no? sí, Ya el estábamos 20 de empezando. marzo fue Sí, que tienes nunca se me va razón. a olvidar. 20 de marzo acá nos Sí, nos juntamos y nos dijeron, refundieron. ¿saben qué? Váyanse a sus casitas Bueno, porque esto viene fuerte. ese tema nos ayudó, el tema de la Sí, pandemia. claro, porque eso. La gente estaba pendiente de las pantallas. Sí, Entonces, exacto. el tema, sí te puedo decir que el Nos tema... obligó a voltear a algo que teníamos y que no Exactamente, usábamos. Yo así lo exactamente. veo. Entonces, pues prácticamente hemos cumplido ya 4 años con ese proyecto y que ha sido de las experiencias más padres porque puedes decir lo que quieres, cuando quieres, como lo quieres y no estás atado a un guión, no estás... Bueno, sí tenemos nuestra estructura, ¿no? Sí, pero No eres estás atado. eres Puedes tu hablar propio así, jefe. como son las Tú cosas. mismo editorializas, tú dices hasta Es aquí, correcto, hasta aquí no. exactamente. Entonces, me tocó hacer muy buena mancuerna con Verónica, que al final, entre estos cambios en el mismo proyecto, con Verónica Astorga, me toca quedarme solo con Verónica, y es cuando la cabina más ha funcionado. Esa es la realidad. Nos hicimos muy buen equipo. Raro porque no nos llevábamos. Fíjate. Es raro porque no nos caíamos bien siquiera. Y Son terminamos. temperamentales. Sí, los dos eso somos se nota. temperamentales y nos veíamos, casi nos mentábamos la madre en los eventos. Sí. Sí, porque a veces ella metía sus preguntas y yo metía las mías. O sea, un tema así, ¿no? ¿Quién Así diría? como no sucede aquí en Campeche, Así, como no son los reporteros ni los así, periodistas. casi no. Pero sí me tocó a veces chocar con ella y ya sabes, ¿no? Pero ¿quién le iba a decir que iba a terminar haciendo un programa con ella y que íbamos a durar al día de hoy? Ya tenemos 4 años por estrenar ya 4ª temporada también. Y pues ahí puedo decir o puedo presumir que marcando el paso de alguna forma, porque yo lo dije sarcásticamente hace unos meses, cuando nosotros llegamos todo esto era monte. Claro. O sea, porque hace 4 años nos decían, están locos.
Ustedes hablando así nada más, sin una producción detrás, haciendo un podcast, ¿quién los va a ver? Están locos, has tirado tu dinero. Era uno de los comentarios que a mí me decían, tirado el dinero en comprar equipo para hacer eso. Decía, no, pues nada más yo sé cuánto da, cómo se monetiza, cómo se hace. O sea, y yo sí decía, esto va a ser la tendencia que van a seguir los demás. Y todo el mundo, no, que no sé qué. Quienes hacen hoy un esquema muy parecido a la cabina, se burlaron antes del mismo formato. Hoy veo, hay páginas muy arraigadas que imitan el formato que nosotros hicimos desde hace 4 años. Y todo eso fue en pos de que nos escucharan. Todo eso fue en pos de que abrir un espacio. Además, tristemente me he dado cuenta, y nos hemos dado cuenta, que la gente de mi edad que hace comunicación ya no opina, no tiene espacios para opinar. Entonces, nos tocó a Verónica y a mí abrir ese espacio, y ese espacio nos abrió otros espacios. De repente, a raíz de que nos veían en la cabina y lo que hacíamos, nos empezaron a invitar, nos invitaron a Mayavisión a hacer el tema de opinión política ya un poco más formal. Nos invitaron, yo me hago también corresponsal del Heraldo de México, aquí en Campeche, a raíz de todo lo que vino con la cabina. También en el Heraldo Radio, en Ciudad del Carmen, hacíamos columnas, yo hacía columna ahí, radio columna, y entonces empiezan a abrir una serie de espacios. Pero esa semilla que se sembró en el tema con la cabina, al final todos terminaron, no quiero decir imitando el mismo formato, pero quienes hacen comunicación política terminaron imitando el formato. Claro. Hoy ese formato lo vemos en redes, lo vemos en el mismo canal de televisión, que creo que ya es el único que está en el sistema de cable más predominante en la ciudad, aquí en Campeche. No, a mí, lejos de enojarme, porque me lo preguntaban también, ¿te enojan? No me enoja. Simple y sencillamente termina por confirmar que en algún momento tuvimos una buena idea. Sí. Y así como la cabina ha tenido un ciclo, seguramente habrá el momento de cerrar ese ciclo y abrir otro. Y migrar a otro. Y empezar a hacer cosas nuevas. Yo lo creo, porque es una tendencia natural. La cuestión... Los productos tienen una curva. Y además te voy a decir algo. No sé cuánto vaya a durar, porque ¿qué ayudó? Ayudó el que las redes sociales se masificaron, sí, pero además que tuvieron la atención de todo el mundo. Entonces, los dueños, obviamente, pues siempre buscan obtener recursos. Eso permitió que hoy mucha gente, y yo lo veo en el caso de YouTube, no tanto en el de Facebook, pero veo que mucha gente sí monetiza y bien en el Facebook. Y que tiene que ver con tener seguidores, obviamente con tener contenido. Y quien crea que es fácil llenar tu contenido y estar, no, es una talacha bastante dura, porque hay que estarle picando diario, porque si no haces diario, enseguida ves tu curva cómo se va para abajo. Sí, y saber que hay cosas que no van a jalar, saber que hay cosas que no van a funcionar. Las redes sociales son una herramienta y prácticamente es un medio de comunicación novedoso que mucha gente ha aprovechado. Los formatos pueden ser diversos, porque esto existe desde que existe la radio. Sí, claro. Entonces, solamente hoy los llevamos a esta plataforma o a estas plataformas, porque por ejemplo hoy veo que TikTok lo que hace es que tú segmentas el pedacito de lo que hiciste para Facebook o YouTube y también ya puedes te sirve de gancho, monetizar cuanto rollo. Entonces el que le sabe mover a las redes hoy, ahora, ¿qué está pasando? Veo yo que hay una necesidad, y es lo que también un punto que quería, ese sí pensé en preguntarte, tu visión del equilibrio que hay con la prensa tradicional, los medios corporativos, con lo que hoy están haciendo las redes sociales. Porque hoy tú estás dentro de este lado, del lado de las redes sociales, contra los medios corporativos, llámese periódicos o llámese televisión. Claro, hay un espectro muy chiquitito que es Campeche, pero si quieres lo llevamos a nivel nacional, ¿no? Porque como tu proyecto, yo veo que hay muchos a nivel nacional que hoy están haciendo el contrapeso de los medios corporativos que tuvieron muchísimo peso porque vivieron a expensas de los gobiernos. Entonces, eso hay que también decirlo. O sea, mucha gente todavía sigue creyendo, porque yo veo, mi mamá me dice, oye, es que, ¿cómo se llama el de TV Azteca? Javier Alatorre. Javier Alatorre, no, Ciro era su ídolo, muchacho. Le digo,
no sabes lo que estás diciendo, le digo. Pero ya mi opinión, yo un poco así cotorreándola, ¿no? Pero te digo, los Cabemos medios todos. corporativos aplastaron todo lo que pudo haber surgido antes de que hubiera esto. Sí, sí. Y uno ¿Tú cómo ves hoy esta situación entre lo que tú me estás diciendo, estos proyectos alternativos, que así lo veo yo, Ujú. porque surgen de un espacio muy pequeño o de proyectos personales prácticamente, y que se van convirtiendo y van ganando espacio? ¿Y por qué no pensar que al rato tu proyecto Va- pueda estar? Van a ser predominantes. O sea, Ajá. no digo yo, no mi proyecto. Los proyectos de esta índole, de esta forma, desde estas plataformas ya. Pero, por ejemplo, Canal 11 ya está llevando proyectos de las redes hacia sus No, sí, espacios por supuesto. Hay públicos. que ver lo que también hace Televisa, que ya tiene la cueva, por ejemplo, este podcast, La Cueva de Álvaro, y que incluso las radios, como lo es EXA, como son otras radios, ya hacen los contenidos tipo podcast. Ajá. O sea, ya todo es prácticamente el mismo formato. Sí hubo un momento en el que los medios tradicionales, estos medios corporativos, aplastaron todo y eran predominantes totalmente. Sí. Pero ahora, esto es como el arca de Noé. O sea, aquí caemos todos, o sea, la neta, porque caben estos contrapesos en los que se han convertido los medios alternativos o los medios digitales con los medios corporativos. Mucho tiene que ver con que la población ha cambiado y hay más jóvenes. Hay Sí, más y hoy jóvenes estamos muy pegados pendientes a la al teléfono. tecnología, la fugacidad también de los mensajes, porque hoy no te puedes esperar al noticiero de las 10 o al programa de opinión de las 11. No, antes ya surgió. Imagínate, la mañanera es a las 7 de la mañana y es lo que marca prácticamente la agenda, y lo que vaya sucediendo, las redes te lo ponen ya al momento. Sí, terminando ya hay espacios para hablar de. Y a las 2 horas, ya a la hora, media hora después, ya hay un influencer o uno de estos periodistas que ahora hacen contenido en redes, ya están hablando en vivo acerca del tema o están dando cobertura a esto. Entonces, esto ha venido a generar contrapesos. Eso sí me queda clarísimo. ¿Pero tú crees que sí las redes ayudaron a este despertar de conciencias, o pensar que la gente ya no le crea Bueno, nada Pepe, más? experimentamos un cambio de gobierno y más allá de un cambio de gobierno, un cambio de régimen. Claro, Y esto coincidió con el surgimiento de las redes sociales. sí. ¿Sí? Por cuando Televisa, por hay que decirlo, Televisa, TV Azteca, los medios corporativos decían no, 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 no. Las redes decían sí. Ahí te puedes dar idea de lo poderosas que se han convertido y lo influyentes que se han convertido las redes. Tanto así que hoy los medios corporativos le han entrado a redes. Tienen que entrarle. Han entrado a redes y han Sí. empezado a Y producir no les va contenido. mal, pero de todas maneras, sí, lo que yo te decía hace rato, la credibilidad. Hoy yo creo Sí. que sí tienen público, porque obviamente pues, México es No, muy no, grande, hay de todo. No, no, Pero no cabemos todos. Sí, pero yo sí creo que fue importante el que espacios que se hayan ganado, que jóvenes, en este caso a ustedes que les toca esto, digo, no porque no lo pueda hacer cualquiera, pero como que a veces tiene más ímpetu un joven, dice, oye, yo quiero vivir de esto. O sea, díselo a una persona adulta, tal vez sí se anime, pero ya primero a lo mejor tuvo que haber vivido de otra cosa, como para que alguien Mira, arriesgue y ponga todo su capital y diga, vamos a vivir. Es raro porque sí es cierto lo que tú dices, los jóvenes no ha sido fuerza para impulsar estos cambios, pero hoy por hoy el periodista más seguido en redes y más visto en redes es Joaquín López Dóriga. O sea, hay cifras que demuestran que es él. Y Joaquín López Dóriga, ¿cuántos años tiene? Hay gente que migró a redes, el caso de Adela Micha, con la saga. O sea, es un proceso en el que queda demostrado que la calidad no tiene edad. Claro. O sea, por esa parte, ¿no? La calidad no tiene edad, claro, los contenidos frescos tal vez pueden ser un poco más impactantes. Chumel Torres con la Radio de la República tenía un público enorme, pero así también lo tenía Maxine Woodside Sí. en su programa de radio que tiene añísimos. Entonces, para todos cabemos todos, pero solamente algunos van a ser con cierto impacto. Latinus hoy también en redes se ha establecido como el mayor opositor del gobierno federal a Pues de nivel todos los nacional e gobiernos. internacional, de todos los gobiernos. Y a Pero- quien le interesa pegarle, pega. Pero es reconfortante porque al final la función de los medios de comunicación en cuestión social también es ser contrapeso del gobierno, y en eso se han Sí, claro. convertido. En eso se han convertido en su momento las benditas redes sociales, como le llamó el expresidente, terminaron también por ayudarle y jugarle a favor en un cambio social
que se requería, pero ahí están los medios digitales jugando su papel, los medios de comunicación digitales jugando su papel en este cambio de régimen, ¿no? Eso es interesantísimo, el tema de la comunicación. Sí, y yo le abono y a que también tú puedas tener una idea, porque estoy seguro que la tienes, sobre el manejo de la libertad de expresión que hoy lo vemos, ¿no? A comparación de la que se mencionaba antes, que decían siempre ha habido libertad de expresión, porque obviamente tú debes de tener más datos, porque pues, te mueves más en este medio, de lo que tiene que ver con callar voces de periodistas que son incómodos, ya sea para ambos, para, digamos, para lo que fue antes el gobierno, para lo que es hoy un gobierno, pero de todas maneras, tú, desde tu perspectiva, esta libertad de expresión que hoy podemos tener en México, ¿es real? ¿Es confiable? Hay por encima de lo que, al menos te puedo hablar lo que me ha tocado, Campeche. En Campeche se puede hablar. En Campeche incluso algunos compañeros, periodistas, no comparto muchas veces su opinión, pero en Campeche se puede criticar hasta exceder los límites de lo que es el periodismo. Se puede hacer sin tener algo en contra, sin sufrir consecuencias todavía en contra, no así en el resto del país. Pero Campeche tiene esa garantía. Yo veo muchos compañeros que rayan ya en lo personal sus críticas y que habiendo tantas cosas, porque los gobiernos son así, habiendo tantas oportunidades de señalar irregularidades a veces, en todos los ámbitos, Sí. nos centramos tanto en el tema personal que perdemos la esencia de hacer periodismo. Pero la libertad que existe en Campeche de hacer periodismo da para tanto que cada martes la gobernadora da su mensaje y ahí exhibe algunas voces que han rebasado esa línea. Me parece un ejercicio importante porque no existían esa contraparte. Sí. Mucho tiempo hay quien se dedicó al periodismo para extorsionar, basado en la libertad de expresión. Hoy, bueno, existen garantías. Yo soy de la idea de que en la radio mucho tiempo se hizo esta certificación. La certificación para ser locutor de radio que te daba cierta preparación, que te exigía cierta preparación. Y yo sí creo que más allá de ser profesionistas, quien hoy tiene un micrófono tendría que ser un profesional. Claro. Y tendría que llevar una preparación y una certificación para ser profesional. Claro, las redes sociales te dan amplitud para que cualquiera pueda tener voz. La gente tendrá que ser muy inteligente para saber a quién le cree y a quién no. Sí, porque fíjate que he escuchado voces de que inclusive, y he escuchado voces que hablan de por qué no revisar la regulación de las concesiones y ese tipo de cosas que tienen que ver. Es que también hay mucho pasado, ¿no? Que querer componer todo al mismo tiempo como que no. Y no puedes igual, pienso yo, querer condicionar concesiones a cambio de, pues volveríamos a lo mismo. Entonces, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, tiene que haber ese contrapeso de ambas partes, ¿no? De quien está a favor y quien está en contra de lo que quieras, ya sea políticas públicas. Yo creo que el problema es en función de quién va a regular, ¿no? O sea, ahí sí, yo no estoy en total desacuerdo con que se regule hasta cierto punto. Hay países que lo hacen. Y hoy las redes también te banean en función de lo que digas y das pues información. Está bien. Eso está bien. Sí, porque hoy no sé hasta dónde igual lo de las redes sociales, pero bueno, esas tenemos y con esas hay que jugar, son las reglas. ¿Cómo te ponen ahorita con el tema de lo de las mujeres? Híjole. Y cómo le dan la vuelta a todo en función de lo que quiera lograr quien pone el mensaje. Sí, porque primero saber si es cierto o no. Después, ventilar problemas a veces hasta ya íntimos. O sea, es una línea muy delgada. Sí, está complicado. Una línea muy delgada porque la libertad de expresión y escudarte en la libertad de expresión puede ser utilizado para muchas cosas. Sí, porque cuando hablamos de periodismo o de comunicación, pero más bien periodismo, tenemos que apegarnos al artículo 3º, pero ese no tiene que ver con periodismo. Sino con una libertad garantizada en la Constitución. Exactamente, que la tenemos todos. Así es. Pero a eso me refería con que la gente tiene que ser muy inteligente en a quién escuchar.
Hay gente que genera pánico, que genera psicosis. Eso no es nuevo, eso ha ocurrido siempre. Siempre. Siempre, 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 en todos los medios tradicionales y ahora en los medios pues digitales. Pero la gente, al final la pelota está del lado de la gente. La gente tiene que elegir a quién seguir. Ahora, ¿Tú sientes a la gente más politizada hoy? Yo te puedo decir que sí, es mi perspectiva. yo siento a la gente más mediatizada. Poca gente entiende. Pero cuando ¿Cómo dices se mueve mediatizada, la política? ¿tiene que ver con que se informa más? ¿O Sí, cómo? tiene acceso, tiene Ok. acceso. Si alguien tiene acceso, la gente va a poder informarse bien o mal, pero se va a informar. Ujú. El problema que tenemos hoy es que hay gente generando psicosis. En Campeche lo hemos vivido. Hay gente diciendo, ya mataron en tal lugar a Oye, pero es fulanito de que tal. ya aquí como en muchos lugares, pero cuando nos encanta el chisme, empiezas a, Sí. que lo sepa fulanito, que lo sepa Sí, perenganito, sí, sí. que lo sepa mi comadre, y empiezas a regar un Entonces, rumor que ni siquiera sabes si es cierto o no. exactamente. Las redes han dado esa facilidad. Ahora imagínate lo que sucede en Campeche, ese fenómeno Por ejemplo, en tu caso. multiplicado. Claro. Tú cuando tienes, porque te puede llegar información de todo tipo, cosa que igual me pasa a mí, ¿qué es lo primero que haces tú? Confirmarla. Exactamente. Confirmarla, porque Sí, el creo rigor que- periodístico te informa. Mira, te voy a decir una cosa. Hace unos años, 2, 3 años, teníamos 3 fuentes diferentes que nos afirmaban que cierto funcionario de alto rango se iba. Se iba porque había renunciado y teníamos fuente que lo declaraba. Nos llegó, íbamos a abrir la cabina con ese trancazo. Está confirmado, son 3 fuentes diferentes. Cuando lo que hace también este feeling, no sé cómo llamarle, sexto sentido, si lo quieres ver así, de decir, no, espérate, algo está mal aquí. Y dices, ya tienes 3 fuentes que te lo confirman. Minutos antes hay otra fuente que te dice que no. Yo, periodista, o cuando menos con formación académica acerca de esto, no puedo salir a dar una información tan delicada Si no estás 100% si no estoy seguro. 100% seguro. Y hay gente que por ganar likes, por ganar comentarios, por ganar compartidas, por generar vistas, hace esa clase de cosas. Entonces, hoy, y son esas pequeñas cosas a las que me refería cuando te decía que quienes tenemos formación periodística no podemos bajar el nivel o no podemos bajar esta tendencia de hacer las cosas profesionalmente. Sí, o lo haces por simple y sencillamente, como dices tú, por vender, como Así se podría es. decir. El ¿no? entretenimiento no es lo mismo que el periodismo. No, no, no. Son cosas distintas. Porque además tú escogiste esto como una profesión, como una forma de Claro. vivir. Y no estás pensando en que ya mañana vas a vivir de otra cosa, ¿no? Exactamente, el periodismo. Mira, se necesitan, sobre todo aquí en Campeche, yo siempre he dicho que se necesita un poco de locura para dedicarse a esto. Tanto así. Es una profesión Sí, ingrata, si lo quieres. sí. O sea, la neta, para quienes están en casa, es una profesión mal remunerada, muchas veces. Es una profesión que necesita de mucho tiempo, invertir mucho tiempo para poder tener lo que a otras profesiones les hubiera costado menos trabajo. Esto hablando en Claro. cuestiones económicas. Y yo creo que también con un poco de cosas hacia atrás que no estuvieron bien construidas, ¿no? Digo, Sí, muchas. Hay gente que se dedicó a hacer muchas cosas sí, que claro. terminaron por quitar esa idea que tenía la gente de, no, el señor periodista, que pase el señor periodista. No, ahora es el que pasa el chayotero. O sea, ¿por qué Sí. estamos tan politizados o tan mediatizados que creemos que todo es así, que todo va en función de otro interés? Y no es Claro. así. O sea, el periodista también tiene que tener la buena cabeza de decir, oye, esto está bien, pero también cuando esté mal decir, oye, esto está mal. Sí, yo creo, coincido completamente contigo y que no todos tienen que precisamente tener en la cabeza decir, oye, voy a ser un ambicioso vulgar como cualquiera y tratar de, ya tengo aquí o mi charola o mi Pero son prestigio. las tentaciones que Bueno, enfrenta un periodista, como seguramente también lo enfrentará un abogado o como lo enfrentará un policía. Estoy de acuerdo. O sea, no es donde estés, sino, es claro. lo que tú hagas, el Exacto. profesionalismo con el que lo hagas. Y ha habido de manera personal, de repente, sobre todo al principio, en este ambiente tan impulsivo, yo me considero impulsivo,
siempre la opinión iba, yo traté siempre de que vaya respaldada con algo, pero la opinión a veces no era cómoda. Y hubo gobernantes, hubo gente que se acercó y así como de, oye, amigo, y el rollo, y le dice, oye, pero palo dado, papá, o sea, yo lo veo así. No, sí, pero ¿qué tal si mañana no lo ves así? O sea, se presta siempre todo a estas interpretaciones. Pues sí, porque aquí teníamos la costumbre de que o pegabas para que te pagaran Exactamente. o para buscar algún beneficio, digo, y utilizabas como una herramienta, ya sea tu medio, tu revista, porque acuérdate que aquí el Bueno, proceso fue de los periódicos a las revistas, de las revistas llegamos ahorita a y las de repente páginas. todo el mundo tenía revistas. Todo el mundo, hubo un boom, y todo el mundo hacía Pero una fue a nivel revista. nacional, Memo. Yo recuerdo Sí, informes de sí, sí, sí. gobierno de los 80s, donde aquí llegaban medios nacionales en avión con todo pagado. Y sí, Una así, pero locura. era una cuestión que a nivel nacional así se ha manejado el Bueno, periodismo. No es una cuestión de Campeche, es una cuestión de la política, que estoy completamente seguro que también embarró al periodismo. sí, Entonces claro. hizo toda una masa uniforme ahí deforme en donde todo era la misma Hoy, podredumbre y ahí nos fuimos, o sea, nuestra profesión ahí se fue. hoy enfrentamos, lo sabemos ahora porque hay datos incluso de las auditorías y todo esto que se ha realizado, la misma fiscalía. Hoy sabemos que un exgobernador, al menos aquí en Campeche, era dueño de 5 o 6 medios de comunicación, entre periódicos, canales de televisión. Y esto al final, cuando también aquí en Campeche, cuando el régimen cambió, terminó por afectar el campo laboral de los profesionales de la comunicación. Sí, 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 dejó a muchos en la A calle, muchos se fueron a la calle. pero porque había un interés, digo, más bien económico en un medio de comunicación para intereses Te lo voy a políticos. poner fácil. Yo era panelista, opinaba en un programa en Mayavisión. Un día me dicen, ¿sabes qué? Te retiramos La concesión o el contrato. no, te retiramos la invitación. Ah, ya. Ya no vengas, ya no. Pensé que éramos cuates, ¿no? Nos la estábamos pasando bien, o sea, Estamos chupando estábamos tranquilos. chupando tranquilos. Dice, no, es que pues tienes algunas opiniones, imagínate, opiniones que no hice en ese medio. Yo sabía perfectamente a quién pertenecía ese medio y Ajá. la realidad es que por un tema de educación, porque nadie te invita a su casa para que vayas y le mientes la madre. Por un tema de educación yo trataba no de dejar de decir las cosas, pero tal vez sí de cuidar un poco las formas, de tal manera que no lo sintieran ellos como una agresión, porque tampoco era el caso, ¿no? Me retiraron La invitación. la invitación y después me retiraron columnas en periódicos locales. Yo escribía para el Sur y en algún momento también para El Expreso. Me retiraron esas invitaciones que yo tenía para allá. Yo incluso cuando teníamos y estaba 2 años el proyecto de la cabina, a mí me ofrecieron un espacio para llevarlo a la televisión. Y es ahí también una de las decisiones importantes porque uno decide no entregar su proyecto, no llevarlo a la televisión cuando sabíamos perfectamente a quién pertenecía, que era poner en manos de alguien más lo que nosotros Claro, habíamos no, creado pues sí, que no y que le deje de ser metieran mano tuyo. a la línea, porque No. al final la intención era que fuera un espacio libre en el que si tú quieres mentarle a la madre, miéntale a la madre, pero con respeto. O sea, cosas de esas. Entonces, son las cosas a las que en este medio nos hemos tenido que enfrentar. De repente te dices, es que no vas con la línea del medio y lo siento. Y dices, oye, pero estamos chupando tranquilos. O sea, yo no estoy haciendo nada incorrecto. Todo. Así se manejó. Así se maneja. Yo creo Tristemente que va en eso no. función de los gobiernos. Yo creo que sí, y además de los intereses, digámoslo abiertamente, económicos o Sí, políticos de cada medio, ¿no? Y los porque no medios hay que públicos, olvidar que son empresas. claro, porque los medios públicos también pasamos por eso. Y aunque son concesiones y todo, dice, oye, es que tu jefa, tu jefe, lo que sea, ¿no? Pero no va por allá, va más bien con, como tú dices, con este manejo de la libertad, que puedas decir cosas que a lo mejor puedan incomodar, pero que tenga sustento, que tenga una razón. Y si Sí, después te pueden llamar la atención, decir, sí, bueno, pues puedo corregir, pero que yo vea que no es como yo lo creo, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando tus convicciones van más allá de percibir un ingreso, entonces eso no lo va a cambiar. sí, sí. Y lo tienes que tener bien claro. Claro, y tienes que estar dispuesto a seguir por una ruta donde tú digas, yo voy por allá, porque de otra no me vendo, porque se puede vender tu trabajo,
pero no vas a vender nunca tu Las, dignidad las convicciones. o tus convicciones. Los ¿no? valores. Hay mucha gente que tristemente se ha prestado ese juego. Pero pues al final, como yo te decía, son empresas Así es. y hay que entender también que hay un tema económico en ello. A mí me sorprendió, y lo digo así abiertamente, me sorprendió la invitación para participar en Epicentro Político, por ejemplo, que es parte de la televisora oficial, ¿no? La que es el tema Pública, pública, ¿no? Sí, claro. por Porque llamarle de una sí, forma. claro. Pero algo que debo reconocer es que a mí nunca se me han acercado a decirme, oye, hay que echarle la mano acá o decir acá o ¿sabes qué? Eso no. No, o sea, no. Pues ni a mí tampoco, pero yo siempre digo, apostamos al profesionalismo primero de quienes están hablando. Y al hecho de que también nosotros hay que ser sinceros, nos deslindamos hasta cierto punto de lo que ustedes dicen. Somos un medio, Claro. pero ustedes son la voz. Entonces también ahí Lo que digamos es responsabilidad propia. Claro, pero además jugar con esto, jugar es un decir, estar al día de lo que está sucediendo. Que si hay gente que está opinando en las redes sociales, llévaselas a la televisión. Porque todavía hay personas que a lo mejor no tienen el acceso. No, y abrir la oportunidad al debate, Sí, al intercambio de ideas. Sí. Eso nunca va a ser un error. Yo creo que no. Lo que sí, no perder de vista que pues sí, si uno dice vamos por la línea crítica, pues habrá que mantenerla y habrá que ver cosas, ¿no? Que como por ejemplo, ¿no? De que si llega el momento en que hay que ver si el transporte no funciona, sí funciona, o algo que está sucediendo, hay que señalarlo, porque a veces... Sí. Está de moda el tema del transporte y de las vialidades. A ver, pues no hay que ser un genio para decir que los semáforos no están jalando. O sea, no están jalando ahorita. No sabíamos por qué. Claro, ya nos dijeron por qué, pero decir las dos partes. Sí, hay que dar el beneficio de la duda a todo esto. Lo hemos dicho una y varias veces. Claro, pues Guillermo, te lo dije. Se nos acabó el tiempo. Rapidísimo. Se nos acabó el tiempo. Nos quedamos con ganas de muchas cosas, pero qué bueno porque me da la oportunidad de que en siguiente episodio. Estamos puestísimos. Claro, para poder seguir hablando y también otros temas y muchas otras cosas. Cómo ves el futuro de lo que hoy tenemos, ¿no? Que yo creo que es un diamante en bruto y que depende de nosotros ir trabajando porque hoy tienes la oportunidad de tener tu propio medio. Y eso es algo que no tocamos, pero que estoy seguro que valoras mucho y que lo vas a estar cuidando. Sí, te decía, es un hijo más. Exactamente. Pues Guillermo, muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias. Y esperamos vernos pronto. Gracias por la invitación y aquí estaremos siempre que nos inviten. Gracias. Hasta pronto. Nos vemos y nos escuchamos.